Gomería Avenida de Alberto Taberna. Venta de cubiertas nuevas y usadas de todas las marcas. Reparación de llantas, chapa y aleación. Con pintado a fuego con la única máquina en la zona. Línea completa de tornillos para autos y camiones. Servicio al agro. Más de un cuarto de siglo con la gente. Gomería Avenida, en Avenida Esculi y Chacabuco. Teléfonos 440844 o 1568-5620. Ariel Pujoli, escritor. Primero, quiero que me des tu opinión. El Ministerio de Educación de San Luis suspendió un maestro por leerles un cuento de Cassiari a los alumnos. Un cuento que es hermoso, el cuento, se llama Canelones, no sé si vos lo leíste. No lo leí, no. Cassiari tiene todo esto de relatar muchas cosas de su infancia en Mercedes. Y es el relato de algo que hacían con su mejor amigo, que eran bromas telefónicas. Y por ahí hay algunas palabras como culo, ponerle... Sí, lo leí. Lo leíste, sí, ¿no? lo recuerdo. Es sí. maravilloso ese cuento. Bueno, Sí. al tipo pobre lo suspendieron o lo sancionaron por leerle eso a los alumnos. ¿Qué te sugiere eso a vos? Me sugiere más de lo mismo, que el sistema educativo nacional sigue... Yo pensé que no daba para más de decrepitud y sigue cada vez peor. O sea, podemos esperar peores cosas del sistema educativo. San Luis es una provincia bastante conservadora también, Sí. ¿no? Y hay muchos docentes con miedo. Cuando digo docentes, digo la familia docente, docentes directivos, ¿no? Con miedo a los cambios de paradigmas, con miedo a cambiar, ¿no? Lo del lenguaje inclusivo también es otro síntoma, ¿no? Pero es una barbaridad porque, por otro lado, se sigue dando a chicos de 13, 14 años el cuento El Matadero, Sí. que es un cuento sanguinario. De Esteban Echeverría. Sí, que es muy cruel, o el Martín Fierro como libro canónico que marca un estereotipo, una idea de país, ¿no? Que también es sumamente polémico y debatible hoy. Entonces, estamos frente a cabezas muy rígidas, muy rígidas. Y yo lo lamento por Cassiari, ex vecino nuestro, porque era de Mercedes. Claro, de Mercedes. Porque está vivo y produce, y es una persona inteligente y accesible como para poder aprovecharlo y no censurarlo, ¿no? El conflicto fue, si no leí mal, y si lo que leí es verdad, que no se ajustaba a la currícula. Y ese es otro pecado también del sistema. No te podés salir de lo que dice de un en el libreto, papel. de un libreto, ¿no? Y es una postura política esa. Hay una idea de educar que el docente la debería poder adaptar de acuerdo a la realidad del lugar y del aula y de los chicos y los intereses de los alumnos y demás. Pero bueno, es más de lo mismo. Hay una... Está bien que tuvimos 2 años de pandemia, ¿no? Pero fui a la Feria del Libro y me llamó la atención el boom que fue, ¿no? La explosión que fue, miles y miles de personas y las ganas que tenía la gente de escuchar a sus autores, ¿no? Porque y de ver a sus autores, es quizás el único momento en que tenés la posibilidad de estar con el tipo que escribe el libro que vos leíste y te gusta, escucharlo hablar. La industria editorial está en un buen momento en la Argentina, ¿no? Sigue en un buen momento. Y es un muy buen momento para la industria editorial y sobre todo para las editoriales. Estamos esperando todavía el buen momento para los escritores. Y Guillermo Sacomano en el discurso inaugural se refirió a las injusticias que se siguen sosteniendo con respecto a los autores, ¿no? Que seguimos cobrando el 10% del valor de la tapa, que en algunos casos no es la tapa del libro que compra el lector, sino es el 10% de lo que paga el librero, que es mucho menos. Cada 6 meses y cuando la editorial lo paga y de acuerdo a las liquidaciones que la editorial dice que hubo. Entonces también hay que conocer esa otra parte, porque si no romantizamos qué lectores que somos, pero también la otra realidad es que tenemos una legión de escritores que laburan por nada prácticamente, ¿viste? Que laburamos por nada. Y está la fantasía que si el escritor está en una estantería tuvo éxito, ¿no? Bueno, podemos volver a Cassiari. Cassiari es un tipo que se rebeló también contra eso, ¿no? Cuando hizo Orsay, cortó con todas las editoriales y empezó a hacer una revista por suscripción. Antes de que estuviera escrita, ya había vendido no sé cuántas suscripciones.
ahí eliminás esto que vos decís que le pasa a los escritores. Pasa con la música ahora, lo escuché a Pablo Lescano decir que él sacaba un disco y la disquera decía, bueno, se vendieron 1000 discos, pero la verdad que no sabía cuántos se habían vendido. Ahora publica una canción en YouTube y tiene tantos viewers y no hay cómo mentir con eso, ¿no? Qué cosa, ¿no? Los escritores están presos de eso, ¿no? De depender del editorial. Por ahora, porque también va a cambiar. Todo va cambiando y se va moldando y quizás en algún momento la industria sienta que los escritores preferimos editar por nuestra cuenta o escribir y regalar los libros. También, yo escribo, últimamente estoy escribiendo y publicando los libros gratis porque no tiene sentido apostar a la selección, que es todo un proceso que puede ser frustrante. Vos llevás a la editorial un libro y te lo revisan, si les gusta se somete bien. a evaluación, ¿viste? Claro. Si responde a los intereses de la editorial, si es el momento, qué sé yo. Pero después está la cuestión económica que no compensa el esfuerzo y el tiempo que te lleva a escribir un libro, ¿no? Después está esto de los subgéneros, ¿no? Que, bueno, yo no lo conocía. Uno pensaba que había libros de historia, novelas, ensayos, pero hay un montón de subgéneros que son comercialmente exitosos. Hay un subgénero ahora que justamente en la Feria del Libro vi una charla de 3 autoras, que son libros para adolescentes, ¿no? De personajes adolescentes, sobre todo para chicas, que tienen una llegada impresionante. Sí. Sí, la literatura es dinámica, va a ir cambiando, ya cambió mucho en los últimos 20 años. Y los mismos lectores se están apropiando. Hace ya mucho tiempo habían salido las, creo que se llaman fanpage, que iban escribiendo, los lectores escribían la historia, continuaban la historia, bueno, no recuerdo bien cómo era. Y como eso se va, pero lo importante es, a ver, lo interesante es que se escriba, que se lea y que en el medio nos pensemos, que no sea solamente entretenimiento, sino también que nos sirva para pensarnos y repensarnos y hacer engordar un poco la cultura, que yo creo que sí, que los jóvenes lo están haciendo y lo van a saber hacer muy bien, porque se vienen ya son los dueños de los dispositivos digitales y las nuevas maneras de comunicación. Ahora, ¿vos escribís para niños y adolescentes? En este momento estoy en pausa. En pausa, pero escribiste para niños y adolescentes, sí, ¿no? Sí. La mayor cantidad de mi obra... ¿Malinche puede ser? No, La maldición del Chenque. Del Chenque, sí. ¿Por qué te volcaste a ese sector ¿A los niños? De la literatura? Sí. Por el éxito que tuvo mi primer libro, creo yo. Porque, y el éxito fue en la escuela 12. La primera historia tenía una lectora como destino, que iba a hacer un cuento y resultó una novela corta. Lo publiqué, me gustó editar siempre, entonces yo escribo y publico, escribo y edito, no guardo nada. Y publiqué unos pocos libros y los puse a la venta y una maestra lo llevó a la escuela 12 y lo trabajó con un primer grado. Ese primer grado hizo un montón de trabajos, una producción muy variada y preciosa. Me invitaron como autor para charlar con los chicos y cuando me encontré con ese público infantil, yo acostumbrado al público adulto, con problemas serios, con problemas graves, me encontré en ese espacio de juego, de aplauso, de alegría, de producción, que también me gustaba desde mi lado docente, porque tenía un costado docente por ahí durmiendo. Ya estaba despierto, porque esto fue en el 98, 99, ya daba clases en la nocturna. Me fascinó. Y dijeron, ¿y tenés libros de cuentos? No. ¿Y por qué no escribís libros de cuentos? Cuando publico los cuentos, alguien me dice, ¿y por qué no escribís una novela? Y ahí apareció La maldición del Chenque y ahí apareció todo lo demás, ¿no? ¿Cómo imaginas los personajes vos de esos libros? Hay la introducción... Y las historias, ¿no? También, sí. Los personajes... Luigi Pirandello, en el libro 6 personajes en busca de un autor, decía él, que los domingos a la mañana despejaba el escritorio donde escribía y se sentaba a esperar a los personajes que llegaran a su escritorio para que él como escritor escribiera el drama que tenía que ser representado en papel.
Esa imagen me gustó y la usé a la hora de pensar en los personajes. Dije, voy a pensar la semilla de la historia. ¿Qué pasaría si? Y me quedo a la espera que aparezcan los personajes y que me digan cómo es su carácter, cuál es su nombre, cuáles son sus características físicas, psicológicas, etc. Y me funciona. Que el secreto Después hay que hacerlos combinar. Después hay que hacerlos combinar y no hay que traicionarlos. Porque a veces uno quiere hacerle hacer a un personaje algo que su personalidad no da. ¿no? Sí. Me pasó con La Maldición de Chen, que en una parte donde al más temeroso, más miedoso de los chicos lo hacía enfrentar a un ser mitológico y una vocecita adentro me dice, yo no soy así, yo nunca haría eso, ¿no? Entonces, ¿qué haría él? Es un proceso muy interesante porque creo que es muy parecido cuando uno mira una película. Cuando uno se mete en la película, que se pregunta todo el tiempo, ¿y yo qué haría en lugar de este personaje? ¿Qué haría en lugar de este otro personaje? Y es una forma de bucear dentro de uno y conocerse, ¿no? Una duda que siempre tuve, una inquietud que siempre tuve, ¿cómo hace un escritor para saber que la novela o el libro está terminado, ¿no? Uno piensa que tenés el principio y el final y el desarrollo en el medio y es lo que vos vas metiendo, pero a veces no es así, ¿no? ¿O sí es así? ¿Vos sabés cuando empezás a escribir un libro en dónde va a terminar? No, yo no. Hay escritores que son muy meticulosos, que arman todo un plan de la obra, de la historia. Y hasta tienen fichas o tienen diagramas, como uno ve en las películas de los detectives que tienen los personajes. Sí, sí. A mí eso no me funciona. Si yo sé el final de la historia, es porque ya me conté la historia y me aburrí y no quiero abordarla. Entonces arranco con el comienzo y voy escribiendo. Total, en el medio puedo ir tomando otros caminos, volviendo para atrás y tomar otro distinto al que venía. Luego viene también el proceso de corrección, que uno puede escribir la historia en una semana, un mes o 2 meses, pero después tiene meses de corrección. Y ahí es donde afina la puntería. Pero a mí me sirve mucho empezar la historia y no saber para dónde va, meterme en la aventura, ¿no? Me resulta muy entretenido eso. ¿Cuándo empezaste a experimentar con los procesos del duelo? ¿En qué sentido? Vos estás, he visto que están dando charlas o están los seminarios que tienen que ver con eso. Experimentar... hacer esto de los seminarios o a hacer que la gente empiece a reflexionar sobre este tema, que es un tema que yo creo que la gente lo tiene borrado, nadie quiere pasar por un proceso de duelo hasta que te toca pasarlo, ¿no? Y está bueno esto de que estemos preparados para eso, ¿no? Sí. Porque en algún momento nos va a llegar por cualquier vía y es algo que nos sorprende, ¿no? Tengo una mala o una buena noticia, depende del lado que lo quieras mirar. Todos estamos todo el tiempo transitando algún duelo. En este momento en particular, claro, exacto. En este momento en particular, ahora a fines de junio, casi principios de julio, los psicólogos, no lo digo yo, no es un cálculo mío, los psicólogos de distintas partes del mundo ya lo venían diciendo desde el principio de la pandemia. Están advirtiendo que la gran mayoría de la población mundial está transitando por multiduelos. Muchos duelos. Los duelos son no solamente la muerte de un familiar o un ser querido, sino todo tipo de pérdidas que de alguna manera a uno lo afectan. Puede ser una mudanza, la muerte de una mascota, puede ser un divorcio, una separación, una pelea con un vecino, puede ser una discapacidad física o la pérdida de una habilidad física. Yo ahora no puedo correr como antes, por ejemplo, ¿no? Son muchísimas las causas, muchas las causas, hasta pueden ser pérdidas simbólicas. Yo antes me sentía más libre que ahora, o antes podía prever mis años, mis próximos 5 años, y ahora no puedo, ahora tengo que ir día a día. Entonces yo siento que eso me limita y que eso a mí me repercute de una manera que me vuelve inestable e inseguro, porque a mí me gustaba tener el control de mi vida. Empecé con el tema del duelo en particular. El tema de la muerte me interesó siempre. Toda la vida me interesó el tema de la muerte. Empecé a trabajar con duelos cuando empecé a trabajar con gente en la escritura terapéutica.
o emocional, ¿no? Gente que acompaño en el proceso de escribir lo que siente, cómo lo siente, dónde lo siente, etc. Y mucha gente que está en duelo por no poder hablarlo, por no querer hablarlo para no cargar a los familiares que también están en duelo o a los amigos después de algún tiempo, porque no es fácil ser doliente, porque después de las 2 semanas que uno experimentó la pérdida en el caso de una muerte, la gente, el que te rodea, no puede verte triste. Entonces le sale naturalmente y con toda la mejor intención, dale, levantate, vos podés salir adelante. Y el duelo tiene un proceso. Claro, te quiere sacar antes de tiempo de claro, eso. Claro, el duelo tiene 1, 2, 3, 4 años, 5 años, depende del tipo de duelo, puede durar mucho tiempo. Y el doliente necesita transitar esas etapas, pero para el otro se vuelve pesado. Y es muy triste para el otro ver triste a quien quiere. Entonces, esas personas que no pueden compartir ciertos momentos del duelo, porque otros son íntimos, necesitan un acompañamiento terapéutico por un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, o por alguien que, como yo, que no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pueda ayudarlo a canalizar en un papel, ¿no? Claro, y en un ambiente, en un lugar de contención, donde no hay juicios, donde no hay palabras de estímulo. Bueno, pero vos podés empoderarte de la felicidad. No. El duelo hay que transitarlo, son varias las etapas. Y no se puede saltear. No, mirá, hay 2 cosas que nos esperan en la vida. Una es la muerte. Indefectiblemente te vas a morir. Y la otra es el duelo. Tarde o temprano, ahora, dentro de 10, 20, 50 o 60 años, vamos a pasar por el duelo. Y si no lo pasamos, vamos a pasar por síntomas que tienen que ver con el duelo. Por ejemplo, uno de los síntomas, una de las etapas del duelo, hay distintas clasificaciones. Las más comunes son de 5 etapas. Que después del shock viene el enojo, ¿no? Pero que no son consecutivas, se dan todas en el mismo día, parece que uno salió del duelo, después vuelve, bueno. Es un tema muy interesante, pero es extenso para este espacio. El tema del enojo. El enojo no lo asociamos al duelo, lo asociamos a otro tipo de reacción emocional, asociamos la tristeza. Sin embargo, el enojo es uno de las emociones más poderosas del duelo. ¿Y con quién nos enojamos? No nos enojamos cuando no somos conscientes del duelo. Cuando somos conscientes del duelo nos enojamos con quien falleció. Justo ahora tenías que morirte, justo ahora que te necesito, justo ahora que volvimos, justo ahora que me separé, justo ahora que estaba esperando un hijo, justo ahora, ¿no? Nos enojamos en esta época de multiduelo, nos enojamos con el gobierno, nos enojamos con las vacunas, nos enojamos con el vecino, nos enojamos con el clima, con la vacuna, que el que se la pone, que el que no se la pone, con el tiempo, nos enojamos con la crisis que hay, y probablemente, y hay razones, yo no digo que todos esos motivos hay que transitarlos con alegría, porque son motivos serios y graves, pero por ahí estamos poniendo el tránsito del dolor por una muerte, por una pérdida, por lo que fuere, en algo que lo que hace es distraer o tapar el duelo. Tenemos que tener conciencia del duelo, de la pérdida, de la muerte, transitar las etapas para poder darle otro significado, ¿no? Y poder hablar de eso sin angustia, sin problemas físicos o emocionales. Había empezado a trabajar con un centro de psicología holística de Buenos Aires, desde la escritura terapéutica, dando formaciones, y la psicóloga me invitó a compartir con ella los talleres, las formaciones para terapia en duelo, el duelo, trauma y primeros auxilios psicológicos. Y lo que a priori parece una formación triste, se convierte realmente, son temas tan humanos, nos desnuda de tantas cosas superficiales que son formaciones preciosas. Es un tema que realmente me gusta mucho porque es donde podemos vernos humanos, sí, y no tenemos que caretear qué felices que somos con la selfie, con las vacaciones, el plato de comida, lo que fuere, ¿viste? Estamos hablando de lo que más nos duele, y cuando nos damos cuenta que a todos nos duele algo,
se caen las máscaras. Y eso es fabuloso porque podemos comunicarnos desde otro lugar. Qué interesante. Gracias por venir. Gracias, perdón por el tiempo, yo me arranco. No, está recontra interesante, muy interesante. Gracias por la invitación, felicitaciones por la casa nueva. Bueno, gracias. Bueno, y esperemos dentro de poco tener un libro nuevo tuyo. Y que deje la pausa rápidamente. Hablando de duelo, en las redes, en Facebook y en mi blog, Ariel Pugelli, Blogspot, arielpugelli.blogspot.com creo que es, Blogspot. Lo último que subí fue un libro de poesías que son poemas y reflexiones sobre el duelo y la muerte. La hermana del tiempo se llama. Ajá. Y aquellos que les interesa el tema del duelo van a encontrar ahí en las reflexiones tips que tienen que ver con el duelo, y escribo poemas ahí sobre la muerte y el duelo desde un lugar simbólico, ¿no? Desde el lugar más positivo que pude encontrar para abordar la muerte y las pérdidas, pero con una idea de abrazar. No de llorar, sino de abrazo. Muy interesante. Gracias, Ariel. Gracias, Marcelo.